Ya, listo, muy buenos días con todos. Ayúdenme encendiendo las cámaras para poder empezar de una vez la clase, por favor. Bueno, primero mil disculpas por la demora. Estábamos con un pequeño inconveniente en respecto al link de Zoom. A ver, vamos a arrancar nuestra clase del día de hoy haciendo un breve recuento de lo que nos quedamos la clase anterior. No sé si es que tal vez doctora Ivana nos ayuda un poco contextualizando hasta dónde nos quedamos la clase anterior, qué es lo que estábamos conversando para continuar desde ahí. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. En este caso, la anterior clase nos estábamos definiendo el término caducidad y prescripción en el ámbito de derecho administrativo, por lo que al inicio casi la mayoría dimos conceptos referente al Código Civil, más no referente a derecho administrativo, lo cual ahí pudimos determinar o mencionar que la caducidad sería un reinicio del expediente antes de que prescriba, y ahí volvemos a qué es la prescripción, que ya sería la extinción del derecho referente a los tiempos establecidos en el COA. Sin embargo, ahí quedamos en una controversia o se iba a investigar a ver si es que era un compañero pudo encontrar algún fallo referente en el caso de las infracciones que no estén catalogadas ni como leves, graves o muy graves para ver cómo se estructura en la fase de prescripción al momento de utilizar esta figura. Eso Perfecto. es, doctor, un breve resumen. Muchísimas gracias, doctora. Sí, a ver, efectivamente, la clase anterior conversamos un poco respecto al procedimiento administrativo sancionador, y trajimos a colación en este caso lo referente a las figuras de caducidad y prescripción. ¿Por qué empezamos con el análisis de estas dos figuras? Porque básicamente decíamos que estos son dos elementos fundamentales que nosotros tenemos que saber distinguir en efecto o en razón de que si es que nosotros solicitamos ya sea la prescripción o la caducidad en sede administrativa, y esta prescripción o caducidad en sede administrativa es negada o inobservada, esto nos va a dar a nosotros una primera posibilidad de acudir ante la sede contenciosa administrativa, a efectos de que en la sede contenciosa administrativa, dentro del desarrollo del control de legalidad que también realiza en este caso el Tribunal Contencioso Administrativo, puede evidenciar o determinar si es que ha operado la figura de prescripción o la figura de caducidad. Hemos marcado algunas diferencias claras entre la prescripción y la caducidad. Hemos visto cuando dentro de la posibilidad de la interposición de la figura tanto de caducidad como en este caso de la prescripción, en ciertos momentos vamos a tener la posibilidad incluso de entremezclar con la presentación de posibles acciones de protección. Y también en este caso hemos visto que dentro del Código Orgánico Administrativo existe un establecimiento claro en relación a los plazos para que opere la prescripción. Más sin embargo, tomando en consideración que el Código Orgánico Administrativo es del año 2018 y la mayoría de la normativa en sede administrativa es una norma anterior al año 2018, en muchas de las normas en este caso no se encuentra catalogado las infracciones como leves, graves y muy graves, lo cual nos genera un posible inconveniente el momento, en este caso, de solicitar la prescripción o conceder la prescripción, lo cual habíamos comentado que esto podría dar lugar o cabida a una posible violación o vulneración al principio de seguridad jurídica que sería discutido en sede constitucional, tal vez quizá mediante la presentación de una acción de protección. Decíamos que en sede administrativa vamos a tener dos criterios bastante interesantes, y el criterio mayoritario, por así decirlo, por los funcionarios sería que tal vez ellos no acojan la prescripción en un año, sino que tal vez acojan la prescripción en 5 años por el mismo temor a la posibilidad de que más adelante la Contraloría, en este caso, llegue a revisar dichas actuaciones y vayan a glosar, en este caso, por haber dejado de cobrar algún valor que se haya generado dentro de un procedimiento administrativo sancionador. Dicho aquello, es necesario que nosotros vayamos entrando un poco más en materia y vayamos profundizando la necesidad cuando nosotros podamos ir al contencioso administrativo o cuando nosotros podamos, en este caso, solucionar el problema en sede administrativa. Dicho aquello, si nosotros revisamos el Código Orgánico Administrativo, nos vamos a encontrar con que este cuerpo normativo tiene un sinnúmero de principios.
Principios que están recogidos en este caso de forma general y que nos ayudan a entender cómo se da el correcto desarrollo de la sede administrativa. Para nombrar algunos principios, por ejemplo, nosotros tenemos el principio de eficacia, eficiencia y calidad. Estos tres principios nos dan a notar que dentro de la labor administrativa que cumplen las diferentes instituciones públicas, cada uno de estas prestaciones de servicios que nos entregan tienen que ser de forma rápida, tienen que ser de forma oportuna y tienen que ser realizada de una forma adecuada. Esto básicamente vendría a ser el resumen de estos tres principios. Hay que tomar en consideración que dentro de ese elemento nosotros nos vamos a encontrar con un principio muy importante que es una innovación que se presentó dentro del Código Orgánico Administrativo y es un principio que si bien es cierto lo tenemos dentro del Código Orgánico Administrativo, pero en ciertas ocasiones viene a ser letra muerta. Yo me refiero al principio de juridicidad. ¿Quién me dice en qué consiste el principio de juridicidad? ¿Quién ya lo ha revisado en el COA? ¿Quién tiene su criterio personal respecto a este principio? ¿Qué nos pueden comentar? ¿Qué será este principio de juridicidad? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. El principio de juridicidad hace referencia a que la actividad de la administración pública se debe regir a lo que está establecido en la Constitución y la ley y operará la discrecionalidad solo en ciertos casos o sea, no puede ser excesiva. Perfecto. Ahí hay un elemento importante adicional en la definición que la doctora nos acaba de mencionar, que este principio de juridicidad, si bien es cierto, es una innovación que se presentó dentro del Código Orgánico Administrativo, hace alusión al respeto a la Constitución, al respeto a la ley y al respeto a los tratados y convenios internacionales. Es decir, que los tratados y convenios internacionales en este caso van a ser parte de dentro de nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿no es cierto? Esto traducido en materia en materia constitucional se llama como la posibilidad de la aplicación del principio de convencionalidad. ¿Qué implica el principio de convencionalidad? Implica que dentro del ordenamiento jurídico nosotros podemos aplicar tratados y convenios internacionales, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo lo referente a instrumentos internacionales que hayan sido suscritos y ratificados por parte del Estado ecuatoriano, bajo una premisa. Si es que nosotros nos remitimos al artículo 424 y al artículo 425 de la norma constitucional, el artículo 425 establece el orden jerárquico de las normas, ¿no es cierto? En el cual la Constitución se encuentra en la cúspide, hablamos de leyes orgánicas, leyes ordinarias, etcétera. Pero nos vamos a encontrar con una disposición muy interesante que hace alusión que cuando los tratados y convenios internacionales busquen proteger derechos humanos, estos podrían sobreponerse por encima de la misma Constitución. Y esto es lo que se conoce como la ruptura del bloque de constitucionalidad y la primacía de la aplicación del principio de convencionalidad. Dicho aquello, si ustedes asemejan esta definición con lo establecido en el Código Orgánico Administrativo, cuando se habla del principio de juridicidad, nos da a entender que en materia administrativa, en este caso, podemos aplicar ya no solo la ley, sino también la Constitución y también en este caso, en el mismo sentido, los tratados y convenios internacionales. Esto llega un poco a cambiar el esquema incluso dentro de la figura del contencioso administrativo, ¿no es cierto? Porque si es que nosotros hablamos del contencioso administrativo, creo que la primera visión que nosotros hemos tenido durante varios años atrás es que en el contencioso administrativo vamos a analizar solo cuestiones de pura legalidad, es decir, el cumplimiento o el incumplimiento de las disposiciones legales. En ese sentido, yo les consulto. ¿Cómo este principio de juridicidad repercute en el contencioso administrativo? ¿Y repercute en la misma sede administrativa o no lo hace? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Cómo repercute o no repercute? ¿Se aplica o no se aplica? Yo les pongo un caso para que se entienda de mejor manera. ¿En qué parte, según el Código Orgánico Administrativo, nosotros podemos solicitar la nulidad? ¿Dónde se pide la nulidad? ¿En qué acto procesal? Las resoluciones. Ya, o sea,
sería solo el momento de resolver que se dicta nulidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A mi parecer, sí. Ya. ¿Quién tiene otro criterio distinto? ¿O todos están de acuerdo que la nulidad se dicta solo en resolución? ¿Qué opina? Pueden sacar el código orgánico administrativo, no hay problema. Revisen en el código y me díganme en qué parte se dicta la nulidad. Yo les consulto eso porque a veces nosotros en materia administrativa y en materia jurisdiccional hablamos mucho de la nulidad, pero es importante también saber en qué momento nosotros podemos solicitar la nulidad, quién puede declarar la nulidad, bajo qué parámetros se puede declarar la nulidad. ¿Qué opina? ¿Alguien ya logró abrir el COA? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bueno, el COA dice que sobre la nulidad del acto administrativo, dice que el acto administrativo será nulo aquel que es contrario a la Constitución y a la ley. Entonces, en este caso estamos teniendo una disposición normativa expresa en el que dice que si un acto administrativo violenta la ley o la Constitución, deberá ser declarado nulo. También el COA, exactamente no recuerdo el artículo, pero sí establece que la nulidad incluso puede ser dictada sin necesidad de petición de parte, sino por la misma administración durante cualquier etapa del procedimiento administrativo. Entonces, en vía administrativa, el problema que subsiste en nuestro país es que cuando un acto administrativo este, podría padecer de nulidad, hay ciertas administraciones que se mantienen y pese a que sí se impugna este acto administrativo, se mantienen a que ha sido dictado conforme a derecho, lo justifican o se mantienen en la misma línea. Entonces obliga al administrador a ir a la sede jurisdiccional en donde sí se hace el verdadero análisis del acto y ahí sí se la anula por padecer pues de alguna nulidad que no sé si yo lo he estipulado en la normativa. Eso Ya. sería, doctor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. A ver, hay que tomar en consideración dos elementos muy importantísimos. Primero, ¿cuál es el efecto jurídico de la nulidad? Declarar en este caso un acto administrativo como inválido, ¿no es cierto? Es decir, retrotraer hasta el momento en el cual se produjo la nulidad a efectos de que el vicio sea subsanado, de ser posible, en este caso con el efecto de que la nulidad puede conllevar una anulación total o una anulación de carácter parcial. Ahora bien, esta figura de la nulidad se encuentra dentro de nuestro Código Orgánico Administrativo y nos establece causales propias para la nulidad. ¿En qué sentido? La nulidad es taxativa, como bien lo decía el doctor. Es decir, que nosotros tenemos que determinar el cumplimiento de ciertas causales específicas, en este caso, para nosotros poder emitir una declaratoria de nulidad. Entre ellos, la primera. La primera es que cualquier acto sea contrario a la Constitución o la ley. Es decir, que esta primera causal de nulidad es muy abierta y general. Al ser abierta y general se entendería que si es que nosotros encontramos alguna inobservancia de la Constitución o alguna inobservancia del procedimiento normado, en este caso, por ejemplo, en el Código Orgánico Administrativo, es causal de nulidad. La segunda, cuando haga alusión a que exista una violación dentro del ordenamiento jurídico por violación en relación a la materia de competencia, es decir, me invento. El funcionario instructor es el funcionario que le resuelve. ¿Existe o no existe violación de competencia para emitir el acto administrativo de resolución? Sí, ¿no es cierto? Porque el funcionario que tendría que resolver sería un funcionario denominado, me invento, sancionador, resolutor, decidor, lo que ustedes gusten, pero no podría ser el mismo que instruye el que resuelve. Entonces aquí existe otra nulidad por competencia. Hay que tomar en consideración que también podría existir violación de competencia por razón de materia, territorio o tiempo. Vamos esquematizando cada uno de estos elementos. Si el día de mañana a mí me abren un procedimiento administrativo sancionador en Loja y resulta que el que me sanciona es el funcionario de Quito
¿Existe o no existe violación en razón del territorio, de la competencia? Sí, ¿no es cierto? Salvo que el funcionario de Quito tenga competencia nacional. Si es que no tiene competencia nacional y me invento, el expediente le abre el municipio de Loja, pero le termina sancionando el municipio de Quito, no existe competencia en razón del territorio, ¿no es cierto? Vamos a otro ejemplo. ¿Cuándo no existiría competencia en razón de tiempo? Digamos que el día de hoy yo le abro al doctor Santiago un expediente administrativo sancionador luego de 10 años por haber construido su casa sin tener permisos. ¿Tengo yo o no tengo competencia para poder iniciar ese procedimiento administrativo? No, porque ya prescribió la infracción. Hay que tomar en consideración que la administración pública también tiene que tomar en consideración la prescripción desde el cometimiento del hecho y la prescripción una vez iniciada la acción. Entonces existen esas dos formas también de prescripción, no se olviden. Prescripción de acción y prescripción de procedimiento. Doctor Jorge, le tengo con la mano levantada. Doctor Jorge Jaramillo, le tengo con la mano levantada. Sí, doctor, muchas gracias. Estoy con un problemita con la cámara. No se Mil preocupe. disculpas. Bien, doctor, primero por saludarle cordialmente a usted, a los compañeros. Comparto y coincido con usted plenamente en función que el funcionario instructor es el que debería resolver en todo procedimiento administrativo sancionador por principios de índole constitucional como el principio de inmediación principalmente. En función de la normativa también, ¿no? Pero en la práctica existen leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en donde se designa en un proceso de sumario administrativo para un docente por cualquiera de las faltas establecidas en la norma a un funcionario sustanciador, que normalmente es un funcionario de carrera, ¿no es cierto?, de distrito educativo, y quien termina resolviendo la Junta de Resolución de Conflictos. ¿Qué criterio tiene al respecto, mi estimado doctor, dado de que aquí, por ejemplo, no se cumple con lo que estamos analizando con usted? Ya. Gracias. Muchas gracias, doctor. Es muy buena la pregunta que usted ha realizado. Mi criterio personal es que ahí hay violación de trámite. Y hay violación de trámite por el mismo principio de imparcialidad y el mismo principio, en este caso, de lograr una tutela efectiva, si se quiere llamar así. Porque, a ver, con el escenario. Y esto sucede a veces incluso en muchas provincias, principalmente en las provincias pequeñas. Inician los procedimientos administrativos sancionadores y en la práctica, el que inicia el procedimiento, resuelve el procedimiento y conoce el recurso es la dirección jurídica. Y en muchas de las ocasiones es el mismo director jurídico el que lleva el procedimiento, el mismo director jurídico el que resuelve el procedimiento y el mismo director jurídico el que conoce el recurso de apelación. ¿Existe o no existe en ese caso violación al principio de imparcialidad? Obviamente, porque el mismo funcionario que está conociendo, en este caso, la sustanciación del expediente, si es que yo le llego a alegar a él nulidad, caducidad, prescripción, violación a trámite, en la resolución, lo más lógico es que él no se declare a sí mismo que él cometió un error, ¿no es cierto? Hasta él mismo por tutelar sus actuaciones, él va a decir, no, a ver, por más de que me alegues lo que me alegues, yo llevé el procedimiento de una forma adecuada. Y en ese sentido no procede dicha alegación. O lo mismo cuando, por ejemplo, hablamos de práctica de prueba testimonial. Por ejemplo, en el tema de la calificación de las preguntas, etcétera. Eso no es todo un criterio parcializado. Todo lo que el abogado del administrado alegue va a estar sujeto, sí, a revisión, pero lo que quiera preguntar la administración pública, ¿quién le va a hacer la revisión? Se va a aprobar absolutamente todas las preguntas en ese sentido y estas van a ser incorporadas de manera directa dentro del expediente. Entonces, a mi criterio sí se afecta. Porque aquí vamos a entrar un poco al análisis del desarrollo de la teoría de los órganos. Cuando nosotros hablamos de la teoría de los órganos, implica que cada órgano tiene que ser independiente a efectos de garantizar el principio de transparencia y a efectos de garantizar el principio de imparcialidad. Es por eso que el mismo diseño del Código Orgánico Administrativo ha establecido tres órganos distintos. Un órgano de actuación previa que viene a ser un órgano de investigación, un órgano de instrucción que viene a ser en este caso el funcionario instructor con el auto de inicio de procedimiento administrativo y un órgano que el COA lo denomina como sancionador, que básicamente es aquel que va a emitir la resolución, ya sea de sanción o ya sea
en este caso de ratificatoria de estado de inocencia. Entonces hay que tomar en consideración aquello. Y esto tiene una razón de ser. ¿Qué pasa si es que el órgano de investigación se equivocó? Puede ser corregido por el órgano de instrucción. ¿Qué pasa si es que el órgano de investigación y el órgano de instrucción se equivocaron? Implica que eso va a ser revisado por parte del órgano de sanción o el órgano de decisión, ¿no es cierto? Este esquema yo les manifestaba a algunos alumnos míos y les decía, esto es igualito que si ustedes asemejan, por ejemplo, a un proceso judicial, a un proceso penal, básicamente, al menos con el tema de procedimiento administrativo sancionador, que incluso uno de los compañeros en la clase anterior decía que son primos hermanos del derecho penal. ¿En qué sentido? Si ustedes verifican, el órgano de investigación, por así decirlo, viene a ser la Policía Nacional, ¿no es cierto? El órgano de instrucción viene a ser, obviamente, la Fiscalía General del Estado y el órgano de sanción viene a ser la función judicial. Es decir, son tres órganos totalmente diferentes que tienen funciones marcadas y que lo que hace es garantizar el principio de imparcialidad, porque haciendo este así, ¿qué pasa si el fiscal se equivoca dentro de su investigación? El fiscal no va a reconocer su error. Quien tiene que evidenciar el error, en este caso cometido por parte del fiscal, va a ser el juez. Y consecuentemente ahí viene en cambio todo el imperativo del sistema recursivo. ¿Qué pasa si es que el juez de instancia se equivoca o el o el tribunal se equivoca? Vamos a tener la posibilidad de ir a un órgano superior, es decir, la Corte Provincial, y a su vez vía recurso vamos a tener la posibilidad de ir a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en sede administrativa? Si es que el órgano sancionador se equivoca, también existe la posibilidad de la interposición de recursos. Y ustedes tienen dos recursos en sede administrativa, un recurso de apelación y un recurso extraordinario de revisión. Y también tienen la posibilidad ya de ir directamente al órgano jurisdiccional, es decir, otro órgano externo a la administración de justicia, en la administración pública, que viene a ser la sede jurisdiccional, donde ustedes ante el Tribunal Contencioso Administrativo van a poder reclamar las violaciones existentes dentro de un caso en concreto. Entonces, yo en ese sentido, doctor Jorge, para mi criterio muy personal, existiría una posible violación de trámite que podría acarrear una nulidad en el sentido de que no se está respetando la Constitución. Y esa es una causal clara de nulidad que establece el Código Orgánico Administrativo, es decir, es la primera causal de nulidad. Entonces, para mí sí hay violación en ese sentido. Yo no considero que el mismo funcionario sea el que le instruya, el mismo funcionario sea el que le resuelva y el mismo funcionario sea el que en este caso emite. ¿Cuál es lo que a veces realizan dentro de las instituciones públicas? Es que, a ver, el analista instruye, el director jurídico resuelve y la máxima autoridad en este caso reconoce el recurso de apelación. Ya digamos que en ese sentido de alguna manera sí existe cierta separación, pero si es que usted se pone en este caso a analizar en contexto, implica que el procedimiento sigue teniendo el control de una misma autoridad, porque la máxima autoridad que conoce el recurso tiene la posibilidad en este caso de presión del funcionario instructor y de la presión del funcionario decisor. Entonces, no existe total independencia en ese sentido, pero sí deberíamos ir mejorando. Es por eso que incluso dentro de las disposiciones transitorias que tenía el Código Orgánico Administrativo, obligaba a que las diferentes instituciones públicas vayan garantizando este criterio de separación de órganos. Entonces, yo sí, en ese sentido, cuestiono aquello. No sé si tienen alguna otra pregunta respecto a este tema o quedó claro la necesidad de la separación de los órganos, la necesidad en este caso de la aplicación de la competencia para determinadas funciones específicas dentro del procedimiento sancionador. ¿Sí? ¿No? Estimado doctor, perdone nuevamente, Jorge, Claro, solamente dime. para concluir quizás la apreciación que usted muy bien nos hace reflexionar. Eh, Adicionalmente, los funcionarios sustanciadores en estos procesos administrativos sancionadores emiten un dictamen, porque ellos son los que tienen el contacto con las partes procesales, son los que evacúan la prueba. Entonces, en realidad, muchas veces este dictamen incluso ni siquiera es observado por el funcionario que resuelve en estos casos. Quizás el problema jurídico también se da en sede administrativa, que claro, el funcionario público es boca de la ley y Ujú. el funcionario público no va más allá precisamente de control de constitucionalidad, de hacer un control de convencionalidad. Sería extraordinario para nosotros como administrados que esto ocurra en sede administrativa. Y también el conflicto que se origina, doctor, y es una preocupación en sede judicial también, que muchas veces los jueces sostienen sus resoluciones
en cuanto a la inaplicación de la norma, que estamos en un sistema de control concreto y concentrado, me refiero al control de constitucionalidad, y no en un control difuso, que sí lo teníamos en la Constitución de 1998, donde el juez decía, ¿no es cierto?, dejo de aplicar la norma, en este caso del ejemplo que estamos conversando, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y aplico directamente, ¿no es cierto?, los principios constitucionales, el debido proceso, todo lo que estamos conversando. Entonces también esto se vuelve un conflicto, porque muchas veces los jueces, yo lo he pedido y a veces los jueces no han concedido, también la posibilidad de que procedan a realizar a la Corte Constitucional la consulta de norma establecida en el 400, se me va la norma, ¿no? Pero creo que es en una de las últimas disposiciones de la Carta Fundamental, donde establece que el juez puede suspender la tramitación del proceso, realizar la consulta de constitucionalidad a la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, y esperar la respuesta en un plazo de 60 días para que dictamine finalmente sobre la constitucionalidad o no de la norma. Para mí la norma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, estamos de alguna manera analizando sin habernos remitido literalmente a la misma, pero que usted la tiene muy clara, es inconstitucional. Pero claro, eso es materia ya de otro análisis, en realidad ya un poco más profundo. Gracias, doctor, nuevamente. Doctor, disculpe, está silenciado, no se le escucha. Mil disculpas, doctor. Le decía que muchas gracias, doctor Jorge, que antes de entregarle la palabra al doctor Mariano y al doctor Santiago, veo que me sale una como alerta aquí en el Zoom que posiblemente la sesión se corte en 7 minutos. Si es que se llegase a cortar y no continúa la sesión de manera ininterrumpida, nos conectamos al mismo link para seguir la clase. Solo esa era la pequeña advertencia. Ya, dicho aquello, doctor Mariano, le tengo con la mano levantada. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Pues respecto al tema que estamos tratando en cuanto a la autoridad que resuelve los procedimientos administrativos disciplinarios, mi estimado doctor, en Fuerzas Armadas es algo muy parecido o es algo que se da generalmente en cuanto a los trámites de procedimientos administrativos disciplinarios. Pues la autoridad sancionadora prácticamente no es quien lleva el procedimiento disciplinario, pues se valen generalmente de un asesor jurídico que existe prácticamente en la unidad superior, ¿no? Hablemos de una brigada. En ese sentido, pues generalmente se violan los derechos, pues es la autoridad, en este caso, la sancionadora solo pone la firma, porque quien lleva el procedimiento es el jurídico, hablemos de la brigada. En este caso, pues un servidor público militar es de una unidad subordinada, hablemos de un batallón o de una compañía, pero ellos no son abogados. Entonces, todos piden ayuda al asesor jurídico de la brigada. En ese sentido, constantemente se violan los derechos de los servidores públicos militares, porque es el jurídico el que supuestamente investiga, es el que hace la resolución, hablemos de primera instancia y también hace la resolución de segunda instancia, y pues en este caso, repito, la autoridad solo pone la firma. Entonces, me gustaría conocer su criterio en cuanto a estos procedimientos disciplinarios, pues generalmente se habla de manera generalizada, pero existen estas normas especiales porque así lo garantiza la Constitución y pues generalmente, hablemos en la Policía Nacional, es similar, ¿no? También se manejan bajo el COESCOP y también se violan los derechos. Esto es algo que toca batallar mucho y estar en constante, digamos, batalla con
con los procedimientos disciplinarios a fin de hacer garantizar los derechos en este caso, de los subordinados. Porque hablemos de un superior jerárquico, le dice, el jurídico es un subordinado, ¿no? Del superior, y le dice a este, lo sanciono, o sanciónelo a este. Entonces, de cualquier forma, el jurídico siempre se maneja cumpliendo orden, porque es superior al que le dice que lo sancione. Entonces ellos también, esa parte de la jerarquía hace de que se violen los derechos, porque el subordinado siempre va a estar cumpliendo las órdenes del superior. Eso, mi estimado doctor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Le escucho al doctor Santiago y procedo a analizar las preguntas. No, no, doctor, ya no tengo nada que Listo, aportar. perfecto. A ver, en ese sentido hay que tomar en consideración algunos elementos. Como yo les había manifestado a lo largo de esta clase, es que si bien es cierto, la idea del Código Orgánico Administrativo es de alguna manera garantizar el principio de imparcialidad e independencia de cada uno de los órganos. Más sin embargo, en la práctica estamos viendo que esta disposición en algunas instituciones no se cumple. Y al no cumplirse, en este caso dentro de las instituciones, con este diseño procesal que está estableciendo el Código Orgánico Administrativo, podría generar efectos colaterales. Y uno de los principales efectos colaterales que generaría en este caso son afectaciones colaterales a los administrados. ¿En qué sentido? Creo que es lógico desde todo punto de vista que si es que nosotros, en este caso, estamos siendo investigados, estamos en este caso siendo instruidos dentro de un procedimiento administrativo sancionador, tenemos que tener una persona totalmente imparcial, neutra, que no conozca de dicho procedimiento de manera previa, a efectos de que de una manera objetiva analice este procedimiento y determine si es que existen violaciones a trámite, determine en este caso si es que hay falta de elementos probatorios que permitan determinar la responsabilidad de la persona por el presunto cometimiento de la infracción administrativa, que determine si es que ha operado las figuras de caducidad o prescripción dentro del expediente administrativo sancionador, que determine si es que en este caso no se ha logrado garantizar el derecho a la defensa plenamente o que existan en este caso diligencias que hayan sido pedidas dentro del término probatorio y no hayan sido practicadas. Entonces, yo les ponía el esquema y les decía, esto es igual al analizar cuando nos encontramos dentro de un juicio en sede jurisdiccional, en este caso con los diferentes actores. Si es que esto no se garantiza, es una de las primeras fallas, obviamente, que va a generar repercusiones colaterales. Y la primera repercusión colateral que va a generar, o la primera posibilidad que ustedes van a tener de plantear, tanto en sede jurisdiccional como en sede administrativa, es la posibilidad de solicitar nulidades. Tanto, aquí hay que tomar en consideración algo. Existen dos tipos de nulidades. La primera es una nulidad constitucional y la segunda es una nulidad procesal. ¿A qué me refiero con esto? Que la nulidad constitucional, si bien es cierto, no está establecida dentro de la normativa correspondiente, da a entender que ésta se produce cuando ha existido violación al derecho al debido proceso en cualquiera de sus 7 numerales establecido en el artículo 76. Ahí entramos a hablar de una nulidad constitucional versus una nulidad legal. La nulidad legal es aquella que se encuentra taxativa dentro de una norma específica, ya sea, por ejemplo, en el caso del Código Orgánico Administrativo, si es que ustedes entran a revisar este Código Orgánico Administrativo, se van a topar con la existencia de una nulidad constitucional. Esta nulidad legal nos habla de la nulidad del acto administrativo, es decir, nos está dando por sentado que lo único que puede ser nulitado es un acto administrativo, no un acto de simple administración, no un contrato administrativo, no un hecho administrativo, sino solo un acto administrativo. Al decirnos que existe nulidad del acto administrativo, ¿qué es lo que nos está dando a entender? Que la única forma de solicitar la nulidad es mediante recurso de apelación o recurso extraordinario de revisión. ¿Por qué? ¿Se emitirán actos administrativos previos a la resolución? No, no es cierto. No hay un acto administrativo que no se haya generado previo a la resolución. ¿Qué es lo que pasa? Aquí automáticamente ya nos está limitando el panorama, ya nos está diciendo que el único momento procesal para nosotros poder interponer nulidades es, en este caso, luego de que se ha generado el acto administrativo. Y ahí yo les consulto,
¿Podrá o no podrá existir violaciones